soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? Una feliz noche, queridos hermanos. Estamos contentos de poder nuevamente trazar la palabra de Dios, y también saludamos a nuestros amigos que nos ven a través de la transmisión en tiempo real, a través del Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Villa Bonita. Usted también puede ingresar
Y también se está subiendo cada uno de estos temas en la plataforma de YouTube. Usted puede buscar los temas, tema 01, la verdad acerca del gran conflicto, y consecutivamente cada uno de los títulos que hemos presentado en estas noches. Saben, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que realmente es muy relevante, porque el enemigo ha querido también engañar al ser humano, y quiero decirles que este es uno de los engaños que también viene desde el Edén hasta el tiempo de hoy. No piense usted que son las personas que hoy lo dicen, lo enseñan, lo predican, sino que esto viene porque es una estrategia de Satanás. Y desde el principio, desde el primer engaño a Adán y a Eva que vimos el día de ayer, también se estableció este engaño que tiene que ver no solo con el infierno o una falsa creencia del infierno, sino también con el concepto de la inmortalidad del alma. Quiero empezar diciendo, hermanos, que cuando usted toma su Biblia en español y en cualquiera de los versículos que usted lea la palabra infierno, esa palabra no es parte de la traducción original, sino que es una interpretación de un concepto que es pagano y que es en sustitución de tres palabras que aparecen en los idiomas originales, pero que no necesariamente son la idea y el concepto teológico de lo que significan en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontraremos una palabra que traducida se llama Seol, y otra que se llama Hades, otra palabra que se llama Gehenna, y otra palabra que solo aparece en un versículo de la Biblia que se llama Tártaros. Son las cuatro palabras que se encuentran en la Biblia que en el idioma español se le ha puesto como interpretación infierno. La palabra infierno viene de un vocablo griego, infernus, y por lo tanto nosotros tenemos que saber que ya en nuestra Biblia podría haber un preconcepto teológico que no necesariamente es bíblico al añadir o al interpretar de esa forma cualquiera de estas palabras. Y vamos hoy, a la luz de la palabra de Dios, a poder comprender esto de una forma más clara. Y quiero que me acompañen entonces a la Biblia y vayamos en esta noche a nuestro primer texto. La palabra de Dios nos lleva al libro de Mateo, capítulo número 25, versículos del 31 en adelante. Mateo capítulo 25. Vean el contexto en el cual está este pasaje. Jesucristo hablando del juicio final, el día en que Él venga y separe a los de la derecha de los de la izquierda. Y dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay algo muy importante. El día de mañana estudiaremos una gran verdad, la gran verdad acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será? ¿Qué características tiene? ¿Será que Cristo viene a robarse lo que ganó en la cruz del Calvario con su propia sangre? Este versículo nos amplía el texto y nos deja ver que Cristo vendrá en gloria
y todos sus santos ángeles con él. Y ese día habrá una separación, los de la derecha y los de la izquierda. Y por eso la palabra de Dios nos dice, versículo número 34, dice la Biblia: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos queremos ser parte de ese grupo? ¿Le gustaría a usted? Qué maravilloso ese día cuando Cristo venga. Los de la derecha entonces reciben la heredad, lo que ha sido preparado, el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero el versículo 41 nos habla lo que es el destino del grupo de la izquierda. Dice la Biblia, versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Estamos hablando de ese grupo de la izquierda que ayer decíamos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no quiso maldecir al hombre. ¿Recuerdan? ¿A quién maldijo Dios? A la serpiente. Y hoy, de hecho, hoy vamos a ver la segunda maldición. Yo les dije, son dos maldiciones que se dijeron en el libro de Génesis, capítulo número 3. Pero una era a la serpiente. Pero en este versículo, en el contexto de ese momento, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en ese momento se dicta la sentencia, y no solo a Satanás y sus ángeles, sino a los que forman parte de ese grupo. A todos se les dice malditos. Ahora sí hay una sentencia, porque ya pasó el periodo en el cual cada quien podía decidir pertenecer al de la derecha, y el que no quiso estar en el grupo de la derecha fue por su propia decisión. Y por lo tanto, a los de la izquierda, ellos se añaden al destino que ya tenía Satanás y sus ángeles. Muchos entonces se preguntan: ¿por qué? Si ese es el destino que será al final del tiempo, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria con sus ángeles, ¿por qué es que se dice que hoy en día en las profundidades de la tierra hay un lugar, hay un infierno que arde en fuego, donde Satanás y sus ángeles constantemente están siendo atormentados día y noche? Hemos estudiado a lo largo de esta semana que Satanás anda por toda la tierra como un león rugiente, buscando la presa ¿a quién? Devorar. Que Satanás se encuentra rodeando la tierra, andando por ella, que hay millones de ángeles que representan la tercera parte de los ángeles del cielo, y que a ellos les gusta vivir en lugares desérticos, pero también les gusta vivir dentro de las personas. Y veces salen, pero luego también hay veces regresan. Y decía el versículo que cuando regresan, muchas veces no regresan solos. Y entonces vemos aquí una contradicción en la palabra de Dios, una aparente contradicción, porque ese concepto teológico de un lugar que arde en las profundidades de la tierra, donde hoy constantemente se está quemando Satanás, sus ángeles, e incluso los que mueren siendo malos, y ese es uno de los grandes temores. Si usted muere sin Cristo haciendo algo malo, a usted le dicen: se va a ir a los infiernos. Y vamos a ir a la palabra de Dios.
capítulo de Ezequiel capítulo número 18, versículo número 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Quiero decirles que el concepto de inmortalidad del alma inició cuando Satanás le dijo por medio de la serpiente, aquella serpiente antigua, le dijo a Eva: Eva, lo que Dios te dijo que ibas a morir si tocabas o comías del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es mentira. Tú no vas a morir. Y se le dijo a Eva, y ha sido el engaño por generaciones, que cuando usted se muere, realmente no se muere. Que cuando usted se muere, usted sigue viviendo. Y a eso se le conoce como la inmortalidad del alma. Porque se piensa que el ser humano, después de morir en carne y hueso, es un espíritu que no tiene carne y hueso, pero que sigue pensando, que sigue viendo, que sigue hablando, que sigue sintiendo. Pero la Biblia, hermanos, no enseña eso. Y hoy es nuestro deber, es un gran desafío, porque solo tenemos esta noche para hablar de este tema, poder presentar evidencias bíblicas que hablen al respecto. La palabra de Dios dice: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De hecho, queridos hermanos, el alma en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el alma no es algo que haya muerto. Al alma se le llama ser viviente. Por lo tanto, el concepto de la inmortalidad del alma no es un concepto arraigado de la palabra de Dios. ¿Sabe quiénes creían en la inmortalidad del alma? Los egipcios. Los egipcios creían, y todavía creen, que cuando una persona muere, pasa a otro mundo. Y en ese otro mundo sigue viviendo. Y realmente nunca muere. Lo que hace es cambiar de vida. Y por eso los grandes faraones, cuando morían, mandaban a matar a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus criados, a sus animales. Y se encuentran fosas en Egipto donde estaba el faraón y toda su casa, porque ellos creían que como faraón había muerto, en la otra vida iba a ocupar de su mujer, de sus hijos, de sus criados, de sus animales, de todo lo que tenía, porque había un concepto de que cuando alguien se muere, realmente no se muere, sino que sigue viviendo. Pero la Biblia, hermanos, no habla acerca de eso. De hecho, vean lo que dice la palabra de Dios. El único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 13 al 14. Primera de Timoteo capítulo número 6, versículos del 13 al 14, dice de la siguiente manera: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, versículos del 15 al 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene ¿qué dice la Biblia, hermanos? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Biblia nos dice que el único que es inmortal, que posee un atributo de que no se puede morir, el único es Dios. Es el único.
No es posible. Quiero decirle algo, eso es una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la fuente de vida. Por lo tanto, no se puede morir. Por eso dice el versículo que Él es el que da la vida. Y aquel que da la vida, que es la vida, entonces no puede morir, es inmortal. El enemigo quiere que usted y yo pensemos que también somos inmortales, que no importa lo que hagamos en este planeta, si obedecemos o no obedecemos a Dios, si nos entregamos a Él o no, no importa, porque hay vida después de la muerte. Y hermanos, la palabra de Dios menciona claramente lo que pasa con aquellos que mueren. Eclesiastés capítulo 9 versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9 versículos del 4 al 6. Dice la Biblia: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los hermanos. Hágale un pellizco al que está a la par, dígale, dele gracias a Dios porque está vivo, porque aún tiene esperanza. Si usted hoy está vivo, aunque tenga 1000 problemas, quiero decirle algo, la Biblia dice que usted tiene ¿qué? Esperanza. La Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que se encuentra entre los vivos. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque mejor es perro vivo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Ven ustedes la analogía? Algo tan simple como lo pone la Escritura. Mejor es perro vivo que león muerto. Y usted comprenderá la analogía. Porque el que está vivo tiene esperanza. El que murió ya no forma parte del mundo de los vivos. Dice la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué? En el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hermanos, y entonces aquí es donde nos hacemos una pregunta: ¿y qué pasa con los muertos que se aparecen en las casas, a los familiares, y que andan por ahí y que jalan las piernas y que ¿qué pasa con eso, hermanos? ¿Cuántos millones de ángeles del diablo? Y la Biblia dice que son espíritus, ¿cómo dice la Biblia? Espíritus engañadores. Porque una persona que se muere, dice la Biblia que su mente queda en el olvido, que ya no tienen más paga con lo que se hace debajo del sol, que su recuerdo, su mente ha quedado en el olvido y muere su amor, su envidia, su odio. ¿Y cuánta gente cree que si una persona se murió enojada con usted, entonces se las va a desquitar con usted? ¿Usted lo ha escuchado, sí o no? Pero vamos a algo más triste, hermanos. ¿Cuántas personas? Y quiero decirles algo, a todos se nos ha muerto un familiar cercano, ¿sí o no? Y todos anhelamos verlo, ¿sí o no? Anhelamos verlo. ¿Y sabe quién sabe eso también? Satanás.
Y Satanás ha jugado con nuestros sentimientos, con nuestra ilusión, y nos ha querido hacer pensar que nuestro ser querido nos ve, nos oye, nos habla. Es difícil, hermanos. Pero cuando sigamos estudiando esto a la luz de la Biblia, nos daremos cuenta que el que ha muerto ya no tiene más parte de lo que se hace debajo del sol. Su memoria ha sido puesta en el olvido. Para esa persona no ha pasado el tiempo. Está en el sepulcro. ¿Y qué está haciendo? Saben, el día de mañana usted no se puede perder el tema, porque hablaremos de que cuando Cristo venga habrá una resurrección de los muertos. Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 3, porque seguimos estudiando qué es lo que pasa. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que vivimos en una tierra que está maldita. Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice la Biblia, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y la Biblia dice que usted y yo hemos nacido en un planeta, en una tierra que está maldita. ¿Y sabe por qué? Porque este es el único planeta del universo en el cual los seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dios no hizo la muerte, hermanos. Cuando se muere un familiar nuestro por un accidente, por una enfermedad, porque hoy en día las enfermedades, el cáncer anda por todo lado. Y cuando eso sucede y llega la tragedia de la muerte a nuestro hogar, quiero decirles que el culpable no es Dios, porque Dios es el autor de la vida, no de la muerte. El autor de la muerte, primeramente el responsable de la muerte, y por eso se le llama que él es el príncipe del reino de la muerte, es Satanás, porque Satanás introdujo el pecado en esta tierra, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el segundo responsable es el ser humano, en este caso Adán y Eva, que ellos en su desobediencia fueron responsables de dejar que en esta tierra se instituyera la muerte, y por eso la tierra es maldita. Quiero decirle algo: todos los que estamos aquí nos vamos a morir si Cristo no viene antes. ¿Somos conscientes de eso? En algún momento, de la forma en que nadie se imagina. Porque para morirse, ¿sabe qué? No hay que estar enfermo. Para morirse hay que estar vivo. Ustedes y yo nos tocó vivir en un planeta que está bajo la maldición del pecado que trae consigo la muerte. Por eso quiero decirles algo: mañana estudiaremos cuál será el último enemigo en ser vencido. Y la palabra de Dios dice, y quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7, que lo que hace es el sabio
Salomón volver a repetir las palabras de Génesis, porque al ser humano se le dijo que del polvo eres y al polvo volverás. Salomón dice, versículos del 6 al 7, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es interesante porque algunas personas quieren tomar este versículo y decir que ese espíritu es un espíritu que piensa, que habla, que razona. Pero ¿qué fue lo que Dios dio en un inicio? Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo fue que el hombre fue creado? Para que podamos entender que cuando el ser humano muere, regresa al polvo. Y lo que regresa a Dios no es un espíritu que piensa, que razona, que mira, que tiene sentimientos, sino que es más que el aliento de Dios que da vida. Y por eso dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice que para que el hombre sea un ser viviente necesita de dos compuestos: el cuerpo que fue formado del polvo y el aliento que es de Dios, y que esas dos cosas, dos elementos, al estar juntos hacen que el ser humano sea un ser viviente. Pero cuando una persona muere, sucede lo mismo, pero al contrario. Cuando una persona muere, del cuerpo del ser humano se retira el aliento de Dios, la fuerza activa de Dios que permite que haya vida, pero que no es un ser viviente. El aliento de Dios por sí mismo no es una persona. Igualmente el cuerpo que Dios formó no es un cuerpo que piensa, que razona, simplemente es una materia. Para que pueda existir la vida, tienen que estar estos dos elementos totalmente relacionados, un complemento. Y por lo tanto, cuando una persona muere, lo que pasa simplemente es que el polvo, la materia prima, que es del barro, regresa a la tierra. Y por eso cuando usted va a una exhumación y usted ve una persona que fue enterrada, dependiendo de la caja y dependiendo de las condiciones y de muchas cosas, en muy poco tiempo comienza a desintegrarse el cuerpo humano, y hay veces lo que se recoge es polvo, tierra. Inclusive en muchas veces hasta los mismos huesos comienzan a desaparecer. Y el aliento que Dios dio, que no es una persona, regresa a Dios porque es algo que Dios dio, pero que no es una persona. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, San Juan capítulo 11, que Cristo tuvo una experiencia cercana con un familiar, con un amigo, que él lo quería como que si fuera de su familia, y este amigo murió. Ustedes saben el caso de Lázaro, versículos del 11 al 14. Dice la Biblia: dicho esto, les dijo después a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Cuando una persona muere, las materias primas dejan de estar juntas y por lo tanto la vida deja de ser. Pero la muerte para aquellos que están en Cristo es como si fuera un dormir, un sueño. Y la palabra de Dios dice en el versículo 17 y 21 del mismo capítulo: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no le dijo: no te preocupes, Marta, ya Lázaro desde hace 4 días que murió está ya con mi Padre en el cielo. ¿O sí le dijo eso, hermanos? ¿Saben qué le dijo Jesús? Y ustedes saben que Jesús le gustaba estar en esa casa, en Betania, en la casa de María, Marta y Lázaro. Y Jesús les había hablado acerca de la resurrección. Y por eso Marta le dice de esta forma. Jesús le dijo: tu hermano ¿qué? Resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día ¿cuál? En el día postrero. Y por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Saben, hermanos, Lázaro es una de las personas que va a tener la oportunidad de resucitar 2 veces. Porque murió y estaba Cristo. Jesús dijo: voy a ir a despertarlo, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y llegó, aunque habían pasado 4 días. Ese es uno de los pasajes donde en San Juan 11:35 se dice que Jesús lloró al ver la muerte, lo que causa la muerte. Y entonces Jesús le dijo a Marta: Marta, Lázaro va a resucitar. Y Marta le dice, porque conocía la escritura y conocía lo que Cristo les había enseñado: Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. No le dijo: Señor, yo sé que Lázaro está en el cielo, que está tranquilo, tocando el arpa. Le dijo: yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo: sí, está bien, Él va a resucitar en el día postrero, pero yo soy la vida. Y yo decido a quién darle la vida. Y hermanos, por eso para Jesús hay gente que se pregunta: ¿cómo va a ser eso de la resurrección? Si personas que miles de años, 2000, 3000, 4000 años que murió Adán, que murieron los profetas, ¿cómo harán para resucitar? Hermanos, pero si de dónde nos formó Jesús, ¿de dónde? ¿Ese no es el poder de Dios? Y por eso usted y yo podemos creer en Él, porque si Él fue el que hizo la vida, Él con su poder será el que volverá a traer de la vida a los que han muerto en Cristo Jesús. Y por eso entonces Lázaro, después de 4 días, al escuchar la voz de Jesús que se acercó a la tumba, movieron la piedra y Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió caminando. No tenía nada. Le quitaron las vendas, lo habían vestido como muerto, pero ahora caminaba por el poder de ¿quién? Por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Y por eso entonces nos damos cuenta que dice el libro de Mateo capítulo 18, y vamos a poner una de las palabras donde la Biblia pone infierno, pero ya sabemos que no dice en el original el concepto del infierno. Dice la Biblia: por tanto, Mateo 18 capítulo, versículos del 8 al 9:
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque te es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. En esa ocasión la palabra que se utiliza es la Gehenna. La palabra Gehenna, que es el valle de Ginón, era un lugar que estaba cercano a Jerusalén y que servía como un basurero de la ciudad. Hoy nosotros todavía tenemos ese tipo de basureros. Y donde llegan todos los residuos y toda la basura llega a ese lugar para poder limpiar un poco el basurero y que no se llenara tanto. Lo que nosotros hacemos hoy lo hacían ellos. ¿Y qué se hacía? Se le ponía fuego y se quemaba. Lo interesante de ese basurero, como ustedes se imaginarán, como es un basurero expuesto al aire libre, que muchas cosas se quemaban, pero otras cosas por el viento hacía que el fuego se apagara. Y por lo tanto, en medio de ese fuego, en medio de esa basura, en medio de todo eso que estaba ahí, algunas cosas se quemaban, pero otras cosas quedaban a medias. Y en otras cosas que estaban podridas salían gusanos, porque el fuego no era tan persistente que hacía que todo lo que había en el basurero fuese quemado en su totalidad. Y por eso, cuando la palabra de Dios en muchas ocasiones pone frases como el fuego que no se apaga, o como el fuego que arde constantemente por los siglos de los siglos, o cuando la Biblia hace la expresión que el gusano, ¿verdad? El gusano está ahí y no se muere. Todas esas figuras representaban lo que sucedía en el valle de Ginón, en este lugar que la Biblia le llama la Gehenna, pero que se traduce como infierno. Pero quiero decirles algo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Nos dice claramente que Satanás y sus ángeles no están en ningún infierno quemándose, sino que están aguardando para un día donde sí serán quemados por el fuego y exterminados, porque el fuego que caerá sobre ellos no es un fuego que se apaga. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice ahí la traducción, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y entonces algunas personas, la palabra que aparece ahí es la palabra tártaros, que es una palabra igual griega que utiliza Pedro acerca de un lugar de prisión, un lugar de prisión. Y el contexto, o sea que ahí donde dice infierno, donde dice que en el infierno, dice lugar de prisión, porque la palabra que aparece es la palabra tártaros. Y por lo tanto, el contexto, la palabra que sigue, dice para ser reservados, ¿para cuándo? Quiero decirles algo. Satanás y sus ángeles están en una prisión. ¿Y saben cuál es esa prisión? Esta tierra. Satanás y sus ángeles están confinados en este mundo. ¿Y sabe qué es lo que están esperando? Ese juicio. La condenación final de lo que han hecho ellos con sus actos. Y por eso es que Satanás y sus ángeles se desesperan,
para engañar al mundo, para que ese grupo de la izquierda cada vez sea más grande, porque ellos no desean ser exterminados solos, sino que dice la Biblia que ellos están esperando, reservados para ese día del juicio. Versículo sigue diciendo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, ¿cómo dice la Biblia?, por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Sabe con quién sí podemos comparar ese infierno? Ese infierno sí lo podemos comparar con un caso bíblico, y que la Biblia, el mismo pasaje, dice que Sodoma y Gomorra, del cual hablamos el día anteayer, fueron puestas como ejemplo de lo que iba a pasar, no solo con los ángeles que pecaron, sino con los impíos. Y dice entonces la Biblia que estas 2 ciudades sufrieron del fuego eterno. ¿Qué pasó con ellas? Fueron destruidas en su totalidad. Cuando nosotros vamos al oriente, encontramos todavía el fuego que se encuentra ahí ardiendo, y esas personas que vivían ahí gritando y quemándose. Fueron destruidas completamente. Y por eso la Biblia dice que han sido puestas de ejemplo. Pero hay otro pasaje que habla acerca de esto, y dice Judas, en los versículos 5 y 6, Judas, versículos 5 y 6, mas quiero recordaros, dice, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Oiga la palabra que utiliza: destrucción total. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, en otras traducciones dice su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué día? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál día va a ser ese día de destrucción? ¿Cuál será ese día en el cual serán exterminados a través del fuego, como fueron puestas, por ejemplo, Sodoma y Gomorra? Dice que están reservados, están en prisiones, se encuentran en prisiones. Quiero decirles algo: hay muchos seres humanos que también se encuentran en prisiones, y por eso Jesús vino, queridos hermanos. Dice la palabra, para dar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Y la gente se imagina que son prisiones, pero la verdad es que son prisiones espirituales, pecados que no se pueden abandonar, vicios. Y cuando una persona se encuentra en un vicio, usted lo ve que es prisionero. Pero Cristo Jesús vino a darle libertad a los cautivos. Y por eso nos damos cuenta, queridos hermanos, que Satanás y sus ángeles que viven en este mundo como prisioneros están aguardando ese día, porque es aquel día, decía Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria con sus santos ángeles, cuando se dirá el veredicto. Versículo 7 dice de la siguiente manera, y vuelve a utilizar a Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, ¿y qué vuelve a decir, hermanos? Como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno. Por eso, hermanos, decimos que cuando se dice un fuego eterno, no significa que va a ser un fuego que arderá durante toda la eternidad, durante todos los días de aquí en adelante, sin fin. Porque cuando dice la palabra que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno, y cuando nosotros recordamos el pasaje de lo que sucedió, significa que ese castigo fue un fuego eterno, no solo porque vino del eterno, sino porque sus consecuencias fueron eternas, porque ya no hay vida. Todo lo que se quemó, se destruyó y no existe más. Y quiero decirles, hermanos, que es ese fuego eterno el que va a sufrir Satanás y sus ángeles. Y ya estamos encarrilándonos a la última parte del tema y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, porque no podemos hablar de este tema sin hablar donde la Biblia específicamente menciona cuál será el fin de Satanás, de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién era el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por un periodo de 1000 años. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quiero decirles que mañana vamos a estudiar que cuando Cristo venga, los salvos irán con Cristo 1000 años al reino de los cielos. Eso lo dice el versículo que vamos a leer a continuación. Y son los mismos 1000 años en los cuales Satanás quedará prisionero en esta tierra. ¿Y por qué quedará prisionero? Porque ya no hay a quien engañar. Porque los que él tiene que engañar ya no se encuentran en la tierra, sino que han subido con Cristo Jesús y son reyes y sacerdotes con Cristo. Dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? El mismo periodo. 1000 años en la tierra. Satanás atado en sus prisiones, no tiene a quien engañar. Por lo tanto, él se encuentra encarcelado. Y esos mismos 1000 años, el pueblo que esperó a Cristo Jesús venir en gloria, estará en el cielo. Tendrán una función. Dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Pero los otros muertos, ¿de quiénes está hablando? De los impíos, de los que fueron engañados, de los que pertenecieron al grupo de la izquierda. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Se dan cuenta, hermanos? Satanás estaba solo. Cuando terminan los 1000 años, nuevamente los impíos resucitan. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Quiero decirle algo, hermano. Usted y yo tenemos chance de morirnos una vez. Y no es problema si morimos en Cristo Jesús. El problema es aquellos que sufrirán de la segunda muerte. Hay personas que piensan
que Cristo es muy injusto, porque nosotros morimos una vez, pero Cristo murió por nosotros, no nuestra primera muerte, sino nuestra segunda muerte. Él murió por nuestros pecados, y los pecados traen a nuestra vida la muerte eterna. Usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos la esperanza y la promesa que cuando Cristo venga, como Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y por lo tanto, si usted y yo morimos la primera vez en Cristo, tendremos derecho por la promesa a la vida eterna. El problema es los que sufren de la segunda muerte. Y la Biblia dice claramente en el versículo del 7 en adelante, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a los impíos que ya resucitaron, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Y los consumió. Versículos 9 y 10 nuevamente. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, dice el versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ven ustedes la expresión? Dice que Satanás mismo, Satanás y estos poderes de maldad que le han servido a Satanás para engañar al mundo, serán participantes y serán lanzados en el lago de fuego y azufre. ¿Y qué es ese lago de fuego y azufre? Apocalipsis capítulo número 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué es lo que dice que es? Quiere decir el libro de Apocalipsis que el lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta, hermanos? La misma Biblia explica en qué consiste ese lago de fuego y azufre donde son atormentados, y usa la expresión todos los días por los siglos de los siglos, queriendo decir que participan del fuego eterno, que así como Sodoma y Gomorra fueron expuestas a este fuego eterno y los consumió y los exterminó y los destruyó y nunca más serán. Y el profeta Malaquías dice que serán estopa, que serán destruidos, que no quedará ni raíz ni rama y nunca más existirán. ¿Y sabe por qué la prueba de eso, hermanos? Porque el capítulo 21 dice de la siguiente manera. Capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más ¿qué? Y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia es clara en decir que una vez que Satanás, sus ángeles y los que hayan decidido por voluntad propia no aceptar a Cristo, no aceptar la salvación, que serán echados, lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y que serán destruidos. Pero cuando eso acontezca, Dios hará una nueva creación, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y en ese cielo y esa tierra nueva, como ha sido destruido no solo el pecado, sino el que lo originó, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor. Todo se habrá terminado, el conflicto cósmico habrá terminado, porque ya no existe el pecado, porque ya no existe Satanás, porque ya no existe el ser humano que desea seguir haciendo lo malo. Yo no sé, hermanos, pero yo quiero vivir en un lugar así. Yo quiero vivir en un lugar donde no hay maldad, donde ya no hay un tentador que todos los días que usted sale de su casa quiere ponerle una zancadilla para que usted resbale en el pecado, para que usted caiga en la tentación, para ver cómo se destruye su familia. Porque el pecado nos destruye, porque vivimos en un mundo que ha sido maldito. Por eso en este mundo reina la muerte. Pero la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que si la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hay esperanza para el que está vivo, porque el que está vivo puede aceptar a Cristo, puede tomar decisiones para salvación, puede decidir abandonar el pecado con la ayuda del Espíritu Santo y volverse a Dios, entregar su vida a Él y decirle: Señor, cambia mi corazón, graba tu mente, quiero pertenecer a ese nuevo pacto contigo para que en mi corazón esté tu santa ley y pueda por lo tanto no solo ser salvo por la fe en Jesucristo, sino que también pueda obedecer a aquel que me libró, aquel que me salvó. Queridos hermanos, Dios desea para nosotros, Dios desea la salvación. Y por eso dice Apocalipsis capítulo número 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que desea Dios, hermanos? Mucha gente teme morir en esta vida. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el que está en Cristo, no importa si muere en esta tierra, muere en Cristo. Por lo tanto es lo mismo que diga que duerme hasta que Cristo venga y despierte a sus hijos. El problema es que nosotros, estando en vida, no tomemos decisiones y por lo tanto muramos sin haber entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Y si eso pasa, queridos hermanos, estamos en problemas, porque no solo moriremos una vez, sino que también tendremos paga en la segunda muerte. Y esa es la muerte final. No existe más. Hemos querido en este momento poder presentar un resumen de lo que habla la Biblia acerca del infierno. Un lugar que será
en un momento puntual al final de los 1000 años, donde Dios quemará con fuego y azufre a Satanás, a sus ángeles y los que hayan decidido estar con ellos. La pregunta es, ¿de qué lado queremos estar nosotros? Y yo estoy seguro que si yo pregunto en esta noche, todos levantamos la mano y decimos, nosotros queremos reinar con Cristo Jesús. Nosotros queremos tener la vida eterna. Es un regalo, hermanos. Y yo en esta hora quisiera, porque decir yo quiero la vida eterna es muy bonito. Estudiar estos pasajes es algo bonito. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que si nosotros estudiamos esto y no tomamos decisiones, ¿sabe qué hacemos, hermanos? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está peor que si no supiera qué es lo que tiene que hacer. Porque ahora sabe cuál es el camino, sabe cuál es el engaño. Yo quisiera que en esta hora, yo quisiera orar por alguna persona que en esta hora le diga al Señor, Señor, yo quiero vencer contigo. Porque Cristo ya venció, hermanos. La pregunta es si usted y yo vamos a vencer con Él. Y usted dice, yo quiero vencer contigo, Señor. Yo quiero vencer contigo. Yo no quiero sufrir de la segunda muerte. Yo no quiero sufrir el castigo que estaba determinado para Satanás y sus ángeles. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Número 2, arrepentidos de nuestro corazón, pedirle perdón al Señor. Y número 3, con la ayuda de Dios, cambiar el rumbo de mi vida, abandonar el pecado, seguir las pisadas de nuestro Maestro. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Hay alguien que le gustaría? Yo quisiera orar por algún amigo, alguna amiga, algún hermano que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero vencer contigo cuando tú vengas. ¿Habrá alguna persona? Gloria a Dios. ¿Le gustaría pasar? Yo quisiera orar por usted. Qué bonito es cuando damos un paso de fe. Porque qué bonito es estudiar esto, pero qué bonito es proceder con fe. ¿Habrá alguna persona que le gustaría pasar? Yo quisiera orar por usted. Si usted realmente quiere vencer con Cristo, yo quisiera invitar a algún amigo, alguna amiga, gloria a Dios, algunas personas. Si usted le gustaría vencer con Cristo ese día, hermanas, Dios les bendiga. ¿Sabe? No es fácil ponerse de pie, dar un paso de fe, avanzar, venir aquí al frente. Usted dice, pero ¿qué pasa si me quedo sentada? No pasa nada. Esto es un símbolo. Señor, mira mi corazón, porque la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿saben qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que agarrar sus cositas y dejar su tierra, su parentela, lo que tenía. Porque la fe de Dios produce obediencia, produce frutos de arrepentimiento. Yo no puedo decirle, Señor, te amo, pero mis acciones dicen lo contrario. Es como que yo le diga a mi esposa que yo la amo, pero al mismo tiempo le soy infiel. Y entonces ella me va a decir, pero si tú me amas, ¿por qué haces eso? Y por eso Dios desea que si nosotros queremos vencer con Él, número 1, lo aceptemos por fe, pero que también hagamos su voluntad. O sea, demos un paso de fe. Gloria sea al Señor. ¿Saben? Por eso existe el bautismo. El bautismo no es simplemente un rito que el que quiere hacer lo hace y el que no quiere hacer no lo hace.
el bautismo es un rito donde se da testimonio público de mi amor por Cristo Jesús. Y por eso todo aquel que quiere casarse tiene que ir donde un abogado, o incluso entrar en una iglesia y dar testimonio entre los amigos. ¿Por qué? Porque tiene que dar un testimonio público de su amor. A través del bautismo sucede lo mismo. A través del bautismo yo le digo al Señor públicamente, así como lo hizo Cristo, públicamente, delante de personas: Señor, yo te amo, te acepto como mi Salvador personal. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo creo que tú eres mi sustituto. Yo merecía morir por mis pecados, pero tú tomaste mi lugar. Y por la fe creo en ti, y por lo tanto acepto tu promesa. Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso, hermanos, cuando nosotros damos un paso de fe y nos bautizamos, nos entregamos a Dios por completo, dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque la fe tiene que ir ligada con la acción, con el paso de fe. Y Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar en esta noche. Señor, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz, porque en tu palabra se encuentra la verdad, porque tú deseas que te adoremos en espíritu, pero también en la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y por eso, Señor, hoy hemos pasado al frente un grupo de tus hijos, a los cuales desde antes de la fundación de la tierra los has llamado, los has predestinado para la salvación. Quiere decir que de parte tuya tú has hecho todo lo posible para que seamos salvos. Y hoy, Señor, damos una respuesta a ti por ese amor con que nos has amado, porque nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. En respuesta, Señor, a ese amor, hemos dado un paso de fe, diciéndote: Señor, queremos ser vencedores con Cristo al final de los tiempos. Queremos morar en esa ciudad santa. Queremos que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo, pero no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Señor, que tu Santo Espíritu sella a tus hijos para que tomemos decisiones para vida eterna, para que no nos quedemos con un creer, con un querer, sino que tu Santo Espíritu ponga en nosotros no solo el querer, sino también el hacer para cumplir tu buena voluntad, para proceder como tú deseas que lo hagamos, para que nuestra fe produzca obras, para que un día, Señor, si no nos hemos entregado a Cristo Jesús mediante del bautismo, podamos sellar nuestra entrega a ti, Señor. Si ya lo hemos hecho, oh Padre Celestial, que podamos perseverar para que cuando tú vengas seamos del grupo de la derecha, que el Señor invitará: venid benditos de mi Padre, entrad, entrad. Oh Padre Celestial, queremos entrar en el gozo de tu Señor, queremos entrar en esas mansiones celestiales, pero sobre todo queremos encontrarnos con aquel que es el autor de la salvación, Cristo Jesús. Llena nuestras vidas de tu Santo Espíritu. Y oh Padre Celestial, que al cantar este himno podamos hacerlo con la convicción que tú nos amas, que tú nos has estado buscando,
y gracias por tu misericordia y por la providencia de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven. Realmente el Espíritu Santo ha estado aquí con nosotros. Y pedimos que también, ahí donde quiera que ustedes estén, puedan también sentir la presencia del Espíritu Santo, para que también tomen decisiones. Que te acuerdas de mí, ¿quién soy yo? Que escuchas mi voz, pues nada soy sin ti, Señor. Y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Ya veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que Cristo Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Gloria a ti, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy nuevamente has estado con nosotros. Has estado con los niños. Y oh Padre Celestial, aunque ya es la penúltima noche, queremos nunca alejarnos de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares y que el día de mañana, que es la última noche, tú nos permitas también estar aquí estudiando tu palabra, pero sobre todo tomando decisiones para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dele la mano al que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga.